Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. Adán y Eva fueron los primeros humanos, el comienzo de todo. Su historia trata sobre la pérdida del paraíso, la toma de decisiones que cambiaron la vida y las consecuencias que moldearon la historia. Todos conocemos acerca del fruto prohibido, su caída y su expulsión del Edén. Pero queda una pregunta: ¿cómo murieron Adán y Eva? ¿Cómo fueron sus últimos días? En sus últimos momentos, rodeado de su familia, Adán habría visto los resultados de su vida, las generaciones que habían surgido de él y Eva. A pesar de sus errores, habían cumplido el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse. Génesis 1:28. Su línea familiar llevaría a Noé, a Abraham, David y finalmente a Jesucristo, el segundo Adán que vino a restaurar lo que se había perdido. 1 Corintios 15:45. Aunque Adán regresó al polvo, las semillas del plan de salvación de Dios ya estaban creciendo. Cuando Adán murió a la edad de 930 años, marcó el final de una era, la conclusión del primer capítulo de la historia humana. Su muerte fue un solemne recordatorio del costo del pecado, pero también un signo de esperanza. La promesa de Dios de redención a través de un Salvador futuro, insinuada por primera vez en Génesis 3:15, ya estaba en marcha. La historia de Adán no solo trataba sobre la caída, sino sobre el comienzo del plan de Dios para devolver a la humanidad a su propósito original. La Biblia no nos da detalles sobre los últimos momentos de Eva. A diferencia de Adán, cuya edad y muerte se registran en Génesis 5:5, el fallecimiento de Eva permanece en el misterio. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas de la narrativa y de las tradiciones antiguas. Muchos relatos sugieren que Eva pudo haber fallecido antes que Adán, lo cual es común en las historias culturales sobre los primeros humanos. Su vida, aunque marcada por tristeza y desafíos, también incluyó momentos de alegría y realización. Según la tradición judía, Adán fue enterrado en el mismo lugar donde fue creado, en el suelo del jardín del Edén, justo fuera de sus puertas custodiadas. Su entierro simbolizaba un retorno a la tierra de la que fue formado. Para su familia, esto fue un momento de cierre, pero también llevaba un mensaje de esperanza. Sabían que, aunque el cuerpo de Adán regresara al polvo, su historia estaba lejos de terminar. En los años que siguieron, el nombre de Adán fue recordado en las genealogías de los fieles, y su legado vivió como el padre de toda la humanidad. En Romanos 5:12-14, el apóstol Pablo reflexiona sobre el legado de Adán. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perdón no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, cuánto más la gracia de Dios y el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Imagina vivir casi 1000 años, presenciando el inicio de la civilización, viendo crecer a tus hijos y reflexionando sobre el impacto de una sola decisión que cambió para siempre a la humanidad. En sus últimos momentos, ¿qué vieron y sintieron? Adán y Eva estaban llenos de arrepentimiento, o se aferraron a la esperanza, confiando en la promesa de Dios de un Salvador futuro. Hoy exploraremos escritos antiguos judíos, hallazgos arqueológicos y profecías bíblicas para descubrir el capítulo final de la vida de Adán y Eva. Profundizaremos en la historia no contada de su declive, la tristeza de perder el Edén y la esperanza que dejaron a sus descendientes. Si tienes curiosidad por conocer sus últimos días y estás listo para descubrir verdades ocultas durante mucho tiempo, quédate con nosotros hasta el final. No querrás perderte las fascinantes revelaciones que compartiremos. Antes de comenzar, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas y compartir esta historia con tus amigos y familiares.
¿Qué piensas que ocurrió con Adán y Eva después del Edén? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estos increíbles misterios. Ahora, volvamos al principio y descubramos la verdad sobre los últimos días de Adán y Eva. La historia de la humanidad comienza en el jardín del Edén. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix or Light and Fit remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 6 remix varieties, 3 Epic Complete Protein Oikos remix options, or 3 craveable Light and Fit remix options. See remixyogurt.com. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Un hermoso paraíso lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En este lugar perfecto, Dios dio a Adán un mandato claro. En Génesis 2, 16, 17, leemos: puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Esta fue la primera mención de la muerte en la Biblia. Pero, ¿a qué tipo de muerte se refería Dios? ¿Era una muerte física inmediata o había algo más profundo? Para entenderlo, miramos la palabra hebrea original, mut. En hebreo, mut no solo significa muerte física, sino también separación. Esta palabra tiene un significado más profundo, señalando tanto la muerte física como la espiritual. Cuando Dios dijo ciertamente morirás, los teólogos creen que se refería a 2 tipos de muerte. Número 1. La muerte espiritual, la desobediencia, causó una ruptura inmediata en su relación con Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, experimentaron la muerte espiritual, una separación de la fuente de la vida. Esto se ve claramente en Génesis 3:8, donde Adán y Eva se esconden de Dios entre los árboles. Su escondite refleja la pérdida de la inocencia y el comienzo del distanciamiento de su Creador. Número 2. Muerte física. Aunque Adán y Eva no murieron de inmediato, sus cuerpos comenzaron a envejecer y a decaer lentamente. Antes de su desobediencia, tenían acceso al árbol de la vida, que simbolizaba la inmortalidad. Génesis 3:22. Una vez que pecaron, perdieron el acceso a este árbol, y el proceso de envejecimiento y la muerte eventual comenzaron. Después de la caída, Adán y Eva fueron enviados lejos del Edén. Génesis 3:23-24 dice: entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Después de expulsarlo, colocó al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Esto no se trataba solo de ser físicamente alejados del Edén, también era un símbolo poderoso de la relación rota entre la humanidad y Dios. Los querubines y la espada encendida no eran solo barreras, eran un mensaje de que la humanidad ya no podía regresar a la relación perfecta con Dios que una vez tuvo. Imagina la profunda tristeza y el impacto que Adán y Eva debieron sentir al dejar el único hogar que habían conocido. El Edén era un lugar de belleza y paz incomparables, donde cada necesidad era satisfecha sin esfuerzo. Pero ahora se enfrentaban a una nueva realidad, dura, una vida llena de trabajo arduo, dolor y el constante recordatorio de la muerte. Su nueva vida fuera del Edén estuvo llena de lucha. Génesis 3:17-19 describe las consecuencias de sus acciones. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y cardos, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje muestra cómo la tierra misma fue transformada. El suelo, que antes era rico y fértil, ahora estaba maldito. Crecieron espinas y cardos, haciendo que la supervivencia fuera una lucha constante. Las vidas de Adán y Eva ya no eran fáciles, sino marcadas por trabajo duro y sufrimiento. ¿Cómo podría haber sido la vida para Adán y Eva después del Edén? Descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia, una región a menudo vinculada con la ubicación del Edén, nos dan un vistazo de cómo pudo haber sido la vida de los primeros humanos. 1. Retos ambientales. La tierra fértil, que antes proveía una abundancia de alimentos, ahora requería un arduo trabajo para ser cultivada. Los arqueólogos han descubierto antiguos sistemas de irrigación,
mostrando cómo los humanos tuvieron que trabajar duro para llevar agua a sus cultivos. Esta lucha por cultivar alimentos, junto con el clima impredecible, refleja la maldición descrita en Génesis. Historias antiguas mesopotámicas, como la epopeya de Gilgamesh, también mencionan severas sequías y desastres naturales, que hacen eco de la descripción bíblica de una tierra maldita. Número 2. Enfrentar la enfermedad y la mortalidad en el Edén. No había enfermedad ni muerte. Pero después de que Adán y Eva fueron expulsados, experimentaron la dura realidad del envejecimiento, las enfermedades y la eventual muerte. El cambio de una salud perfecta a la vulnerabilidad debió ser impactante. Evidencias de restos humanos antiguos muestran signos de desnutrición, artritis y enfermedades, lo que nos da una idea de los desafíos físicos que enfrentaron los primeros humanos después de la caída. Número 3. Innovación y lucha de los primeros humanos. La Biblia describe a Adán y Eva trabajando arduamente después de salir del Edén. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 45% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Y los hallazgos arqueológicos confirman esto. Los primeros humanos desarrollaron herramientas, técnicas agrícolas y cerámica para adaptarse a su entorno. Simplemente recolectar frutos en el paraíso. Adán y Eva tuvieron que aprender a cultivar y sobrevivir en un mundo que requería esfuerzo constante. Las dificultades que enfrentaron Adán y Eva no fueron solo físicas, sino también profundamente espirituales. Ser expulsados del Edén era un recordatorio diario de su desobediencia y la pérdida de su estrecha conexión con Dios. Pero incluso en esta nueva y dura vida, hubo señales de esperanza. Dios no los abandonó. Mostró cuidado al proporcionarles ropa. Génesis 3:21, un gesto de su amor incluso después de su pecado. A pesar de las dificultades, Adán y Eva encontraron propósito en su creciente familia. La Biblia nos dice que tuvieron muchos hijos e hijas, pero destaca específicamente a dos de sus primeros hijos, Caín y Abel. Génesis 4:1-2 dice, Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Ella dijo, con la ayuda del Señor he dado a luz a un hombre. Después dio a luz a su hermano Abel. Este fue el primer nacimiento humano, una señal de esperanza y un recordatorio de la promesa de Dios de que Eva se convertiría en la madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Pero la alegría de la paternidad pronto se convirtió en tristeza, ya que los efectos devastadores del pecado se hicieron evidentes en la vida de sus hijos. Caín y Abel representan dos formas diferentes en que la humanidad viviría. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, trabajando la tierra maldita y enfrentando sus espinas y cardos. Abel se convirtió en pastor, cuidando ovejas y confiando en los recursos naturales de la tierra. Estos roles reflejaron la nueva realidad fuera del Edén, donde la supervivencia dependía del trabajo duro y el esfuerzo constante. En Génesis 4:3-5 vemos el primer acto registrado de adoración con el tiempo. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel presentó una ofrenda a las partes más gordas de algunos de los primogénitos de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Un momento trataba de algo más que las ofrendas, trataba de los corazones de quienes las daban. El sacrificio de Abel fue ofrecido con fe y devoción, dando a Dios lo mejor que tenía. La ofrenda de Caín, sin embargo, puede haber sido dada por obligación más que por amor. Esto se confirma en Hebreos 11:4, que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe fue reconocido como justo. Los celos y la ira de Caín por el favor de Dios hacia Abel crecieron, llevando a un resultado trágico, el primer acto de violencia en la historia. Pulsado por los celos, Caín atrajo a Abel al campo. Génesis 4:8 relata el desgarrador evento. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato, la primera vez que manos humanas derramaron sangre. La misma tierra pareció llorar,
como Dios dijo a Caín en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Para Adán y Eva, esto fue devastador. Ya habían experimentado la pérdida de la inocencia y una relación rota con Dios. Ahora enfrentaban el horror de la muerte golpeando a su propia familia, un hijo asesinado y el otro culpable del crimen. Esto no fue solo una tragedia personal, fue un recordatorio poderoso de cómo el pecado se intensifica. Lo que comenzó con desobediencia llevó a los celos, y los celos dieron paso a la violencia. Después del asesinato, Caín tuvo miedo de que otros tomaran venganza contra él. Sin embargo, Dios mostró misericordia al poner una marca en Caín para protegerlo. Génesis 4:15 dice, pero el Señor le dijo, de ninguna manera cualquiera que mate a Caín sufrirá una venganza 7 veces mayor. Entonces el Señor puso una marca en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. La marca de Caín ha generado mucho debate entre los estudiosos. ¿Era una marca física, un signo de protección o un acto simbólico? Fuera lo que fuera, mostró que Dios seguía involucrado en la historia de la humanidad. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Incluso cuando ellos se alejaban más de él, a pesar de la tristeza, Adán y Eva continuaron teniendo hijos. Génesis 4:25 nos habla del nacimiento de Set. Adán volvió a unirse a su esposa, y ella dio a luz un hijo a quien llamó Set, diciendo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. El nacimiento de Set fue un punto de inflexión, un nuevo comienzo para la humanidad. De la descendencia de Set vinieron Noé, Abraham y finalmente Jesucristo. Esto nos recuerda que el legado de Adán y Eva no fue definido por sus fracasos, sino por la promesa de redención de Dios. La historia de Adán y Eva a menudo se centra en su creación, la caída y su expulsión del Edén. Pero, ¿qué sucedió después de eso? La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida diaria mientras envejecían, pero podemos obtener ideas de las Escrituras y de lo que sabemos sobre el mundo en el que vivieron. Génesis 55 nos da un detalle importante. En total, Adán vivió 930 años y luego murió. Este único versículo dice mucho. Adán vivió casi 1000 años, un periodo de tiempo difícil de imaginar hoy en día. Pero, ¿cómo habría sido la vida de Adán y Eva mientras experimentaban el envejecimiento y el deterioro de sus cuerpos? Antes de su desobediencia, Adán y Eva fueron creados para vivir para siempre. Tenían acceso al árbol de la vida, que simbolizaba la vitalidad eterna. Pero después de pecar, el envejecimiento y la decadencia se convirtieron en parte de su realidad. En Génesis 3:19, Dios le dice a Adán, en el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Marcó el comienzo de su lento deterioro. Cada dolor, cada arruga y cada signo de envejecimiento les habría recordado la vida eterna que habían perdido. La antigua visión hebrea del envejecimiento lo veía como un lento retorno a la tierra, una inversión de la vida que Dios había soplado en Adán. Como se describe en Génesis 27, vivir 930 años podría parecer una bendición, pero probablemente estuvo acompañado de mucho dolor. Imagina el peso emocional que cargaron Adán y Eva al ver a sus descendientes luchar con el pecado. Soportaron el dolor de perder a Abel, la angustia de estar alejados de Caín y la tristeza de ver cómo el pecado se extendía por la humanidad. Siglos después, Moisés reflexionó sobre la brevedad y las luchas de la vida en el Salmo 90:10. Los años de nuestra vida llegan a 70 o a 80, si tenemos fuerzas. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para Adán y Eva, cada año que pasaba les recordaba la perfección que una vez disfrutaron en el Edén y las graves consecuencias de su desobediencia. Sus luchas no fueron solo físicas. El mundo que los rodeaba también había cambiado. El suelo, antes fértil, se volvió difícil de cultivar. Las espinas y cardos hicieron que obtener alimentos fuera una lucha,
y las estaciones se volvieron impredecibles. Historias humanas antiguas de Mesopotamia, como la epopeya de Atrahasis, hablan de inundaciones, hambrunas y otros desastres naturales, similares a los desafíos descritos en la Biblia como consecuencias del pecado. Sin la protección del ambiente perfecto del Edén y la sustentación del árbol de la vida, Adán y Eva tuvieron que enfrentar las duras realidades de la supervivencia en un mundo caído. Sus largas vidas habrían sido una mezcla de tristeza, lucha y reflexión sobre lo que se había perdido. A medida que Adán se acercaba al final de su larga vida, probablemente reflexionaba sobre su tiempo en el Edén, su relación con Dios y los efectos de sus decisiones. Las tradiciones judías, como la vida de Adán y Eva, ofrecen perspectivas extrabíblicas sobre sus últimos años. En estos escritos, Adán es descrito como un hombre lleno de profunda tristeza y arrepentimiento, a menudo recordando a sus descendientes el paraíso que habían perdido y la promesa de un redentor futuro. Eva, cuyo nombre significa vida o viviente, fue la primera mujer y la madre de toda la humanidad. Génesis 3:20 nos dice: Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. El nombre era profético. A pesar del dolor y los desafíos que enfrentó, Eva vio el cumplimiento de esta profecía a medida que su familia crecía y la humanidad se expandía. Pero, ¿qué pudo haber pensado Eva al acercarse al final de su vida? Al final de su vida, Eva probablemente pasó mucho tiempo reflexionando. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Debió pensar con frecuencia en el Jardín del Edén, un lugar de belleza y paz incomparables. Fue su primer hogar, donde ella y Adán caminaron con Dios, libres de dolor, tristeza y muerte. Sin embargo, también cargaba con el peso de su decisión el momento en que alcanzó el fruto prohibido. Las consecuencias de ese único acto marcaron toda su vida. En Génesis 3:16, Dios pronunció su castigo: aumentaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos. El dolor del parto se convirtió en un recordatorio constante de su desobediencia. No obstante, a través de dar a luz, Eva cumplió su papel como la madre de todos los vivientes. Las tradiciones judías y escritos extrabíblicos, como la vida de Adán y Eva, describen a Eva profundamente arrepentida por su parte en la caída. Estos relatos presentan sus últimos años como un tiempo de oración y arrepentimiento, buscando el perdón de Dios por la decisión que llevó a la humanidad a una vida de trabajo y separación de Él. Para Eva, la maternidad fue tanto dolorosa como gozosa. El dolor físico del parto se equilibraba con la profunda alegría de sostener a sus hijos recién nacidos. Cada nacimiento le recordaba la promesa de Dios de que su descendencia un día derrotaría a la serpiente. Génesis 3:15. Esta profecía, a menudo llamada el protoevangelio o primer evangelio, le dio esperanza. A pesar de su papel en la caída, Eva formó parte del plan de redención de Dios. Sin embargo, su vida como madre también estuvo marcada por una profunda tristeza. El asesinato de su hijo Abel por su hermano Caín fue una tragedia devastadora, la primera muerte registrada en la historia de la humanidad. Eva experimentó un dolor que ningún padre antes que ella había conocido, pero incluso en su dolor, encontró esperanza en el nacimiento de su hijo Set. En Génesis 4:25, Eva dice: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, ya que Caín lo mató. Esta declaración refleja la fe duradera de Eva en la promesa de Dios. A pesar de la angustia que soportó, confiaba en que su linaje a través de Set
continuaría y cumpliría el plan de redención de Dios. Según las tradiciones judías y escritos como la vida de Adán y Eva, los últimos años de Eva estuvieron llenos de oración y arrepentimiento. Aunque estos escritos no forman parte de la Biblia, ofrecen perspectivas sobre cómo las primeras comunidades judías veían el legado de Eva. Relatan que Eva reunió a sus hijos antes de su muerte, instándolos a permanecer fieles a Dios y a recordar el paraíso que habían perdido. Su mensaje final a su familia fue uno de esperanza y arrepentimiento, animándolos a confiar en el plan de redención de Dios. La Biblia no describe la muerte de Eva, pero su fallecimiento debió ser un momento de profunda tristeza para Adán y sus hijos. Sin embargo, la vida de Eva no se definió por su error en el jardín del Edén. En cambio, se convirtió en un símbolo tanto de las consecuencias del pecado como de la esperanza de la redención. Su historia es una de pérdida, pero también de promesa. A través de su descendencia comenzó el plan de salvación de Dios. Como reflexiona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo nos recuerda que, aunque la muerte entró en el mundo a través de Adán y Eva, la vida y la restauración llegan a través de Jesucristo, el segundo Adán. El legado de Eva no es uno de condenación, sino de esperanza y la promesa de una nueva vida. En cuanto a Adán, la Biblia no registra sus últimas palabras. Sin embargo, antiguos escritos judíos como la vida de Adán y Eva nos ofrecen un vistazo de su despedida. Estos textos, aunque no forman parte de la Biblia, describen a Adán al final de su larga vida como un hombre lleno de arrepentimiento por sus decisiones y esperanza en las promesas de Dios. El título de Eva como la madre de todos los vivientes es más que un hecho histórico, tiene un profundo significado espiritual. A través de ella, toda la humanidad traza su linaje. Su historia nos recuerda el peso de nuestras decisiones, las consecuencias del pecado y la increíble misericordia de Dios. Aunque sus últimos momentos siguen siendo un misterio, probablemente estuvieron llenos tanto de tristeza por lo perdido como de esperanza por lo que estaba por venir. El viaje de Eva la llevó del paraíso a un mundo caído, pero incluso en su decadencia, cargaba con la promesa de la redención, una promesa cumplida en Jesucristo. Su historia no es de desesperación, sino de esperanza duradera. En conclusión, la historia de Adán y Eva no trata solo de sus muertes, sino del comienzo de la lucha de la humanidad con el pecado, la esperanza de la redención y la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Sus últimos momentos probablemente incluyeron reflexión, arrepentimiento y un anhelo por el paraíso que una vez conocieron. Su legado vive en todos nosotros. Su historia es nuestra historia, un relato de lecciones, consecuencias y la gracia infinita de Dios. ¿Encontraste esta historia reveladora? Por favor, dale like, suscríbete y comparte este video. Déjanos saber en los comentarios qué piensas que pudieron haber sido los últimos pensamientos de Adán y Eva. Únete a nosotros la próxima vez, mientras continuamos explorando los misterios de la Biblia a través de la historia, la arqueología y la profecía.